2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_ para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén. Estamos en esta edición de Sentido Económico y de Charlas con Sentido con Fernando Goichik, licenciado en Administración, titular de la CEM, de la Comisión de Jóvenes de la Confederación Económica de Misiones, también con una vocación política, de la cual vamos a comentar un poco más adelante. Primeramente, Fernando, te queremos agradecer el tiempo que nos brindas. Vamos a aclararlo también, en la segunda oportunidad en la que llevamos adelante esta charla porque tuvimos algunas dificultades técnicas, así que primero muchas gracias por la gentileza de volver a prestarte al diálogo y lo volvemos a arrancar de donde lo habíamos dejado sobre los temas que habíamos querido abordar, que son los relacionados a, primeramente, tu familia, empresarios, ¿no? Empresarios que arrancaron por el tema del transporte y fueron diversificando el negocio, ¿no? Nos gustaría mucho que nos cuentes un poco justamente aquella experiencia que fue de alguna manera también con la que se inició, nos contabas veces anteriores, tu abuelo, ¿no? Sí. Gracias por estar con nosotros de vuelta. Buen día, Ale. La verdad que un gusto estar siempre acá. Bueno, la verdad que gracias. Es un poco lo que me gusta hacer también, contar un poco lo que hacemos y cómo venimos trabajando. Sí, esto se inició hace muchos años con el puntapié, digamos, de mi abuelo, que empezó con movimientos ahí, con un camión chiquito y después fue cambiando y ahí ya mi viejo se prendió en la pasión de los camiones y arrancaron entre los dos trabajando con camiones y mi viejo fue progresando en ese sentido hasta que llegó un punto en que armó el transporte, que es una sociedad, y después en conjunto con sus hermanos armó la otra empresa que se dedica prácticamente a servicios logísticos, que es lo que hace en la actualidad y en su momento también pasó a ser netamente una distribuidora que hacía compra y venta de los productos y los distribuía en la zona centro de la provincia nada más. Y hoy esta distribuidora se encarga de prestar servicio a una multinacional. Estamos prácticamente en el 70% de la provincia presentes con la llegada, con 3 depósitos y el transporte de haber arrancado con un par de camiones usados, hoy por suerte podemos decir que contamos con una flota bastante moderna, por más de 30 años, y estamos con una flota de, hablo así, 20 camiones, que es una empresa pequeña que se la puede manejar tranquila. Entonces lo primero fue Transporte Goichik. Sí, fue como una unipersonal en su momento. Papá se dedicaba al transporte de gas en Zeppelin también, cuando tuvo el puntapié más fuerte, y después en el 2001 pasamos a hacer una SRL. Así que en conjunto también con la distribuidora, que más o menos también en esa época fue que se formalizó como una SRL y arrancó también a trabajar con esta empresa más grande. Que apareció esa oportunidad de poder ingresar a otro negocio, ¿no? Sí, totalmente.
que surgió en base a una necesidad de que no conseguían el producto en Alem, y decían, bueno, ¿qué pasa que no hay esto? Y no, bueno, porque el distribuidor viene de otro lado, está un poco caído, y bueno, justo yo la toco de oído siempre la historia, pero me dicen que bueno, que lo cruzaron justamente el supervisor de venta y le dijeron, che, ¿qué pasa que no hay? No, bueno, no conseguimos que alguien que lo venda. Bueno, nosotros se tiraron a la pileta, no, nosotros tenemos toda la distribuidora, te podemos hacer. Y faltaba la mitad todavía. Pero bueno. Así que se tiraron primero a la pileta y después salieron a solucionar todo lo que hacía falta, me acuerdo. Y yo era bastante chico, no sé, porque tenía 10, 11 años. Uh-huh. Pero fue toda una aventura el pasar del momento cero de contar, no sé, con una venta tradicional, con una camioneta que entregaba puntualmente gas envasado, porque una de los rubros de gas envasado se entregaba en una camioneta, y no pasaba mucho más de ahí. Después había un camioncito que abastecía a otros lugares, pero no era muy grande. Y pasar de 0 a 100 a comprar, me acuerdo en ese momento, se había comprado en un remate 5 camiones. Uh-huh. De esos 5, 2 andaban bien, el tercero estaba ahí y los otros 2 le faltaban pedazos por todos lados. La transformación, el vivir, el ponerlo, el levantar toda esa estructura, pensarla e ir sobre la marcha corrigiendo, porque los resultados apremiaban. Teníamos la multinacional que estaba encima nuestro ahí diciendo, bueno, tienen que cumplir el objetivo, esto, aquello. Claro. A la par de que también se trabajaba con la otra empresa que hacía el abastecimiento de larga distancia, nos fue moldeando, nos fue fogoneando y nos hizo vivir intensamente lo que es, si uno puede decir, la vida del emprendedor ahí en los negocios, ¿no? Totalmente, y de ir construyendo despacito y paso a paso una empresa, digamos, que hoy llega a tener este tamaño que vos contás, o sea, porque es así, en definitiva, ¿no? Sí. Por ahí la ventaja que tuvimos de ir bien, de ir creciendo sobre la marcha, fue la apertura de ir corrigiendo los desvíos que teníamos, por suerte, y fue siempre encontrar la eficiencia dentro del trabajo que se hacía, adaptar las unidades, adaptar la forma de trabajo también, que es muy distinto a veces cuando uno ya tiene armado una forma de trabajo y entra a un rubro y trata de acomodar el rubro al que entra a lo que uno ya tiene formado, y eso claro. Es mucho más difícil que acomodarse en el paso a paso. Claro. Además, digo, otro valor que tiene es, vos describís de que, por ejemplo, uno de los quiebres y uno de los picos, digamos, en donde se pudieron abocar a otra actividad, fue en un momento muy difícil del país, en pleno 2001. Sí, fue en plena crisis, estábamos ahí saliendo de toda esta debacle y es como si siempre... las crisis generan oportunidades. Uh-huh. Hay que saber aprovecharlas ahí. Bueno, la verdad, tuvimos la suerte de que se supo verlas y le metimos para adelante y no nos achicamos. Uh-huh. Como de eso también una cosa que rescato siempre de haber laburado, bueno, desde chico y haber mamado de eso, es que no hay que tenerle miedo, hay que saber nuestras limitaciones, nuestras capacidades, pero si las cosas están dentro de nuestras capacidades y nosotros sabemos hacer bien lo que hacemos y no hay que tener miedo, hay que mandarle para adelante nomás. Uh-huh. Y en ese aspecto también te pregunto, porque bueno, esto lo arranca, como decía vos, con un camioncito tu abuelo, ¿no? Lo sigue tu padre y en algún caso también se incorpora algún tío tuyo y bueno, tercera generación, la tuya. Ahí está la responsabilidad que siempre se dice en las empresas familiares de la tercera generación, que es la que puede dar el salto o a veces, bueno, terminar lamentablemente, digamos, con una empresa familiar. Digamos, de técnica, digamos, el primer técnico, el primer profesional que lleva adelante de alguna manera la empresa es la tuya, digamos, tu generación, vos. Sí, yo me acuerdo cuando estaba terminando la secundaria, yo fui a un colegio técnico con orientaciones en construcciones, ¿no? Y estaba ahí llegando a terminar y, bueno, quería estudiar y, bueno, ya se estaba inclinando para la construcción, algo de eso, de arquitectura, aunque por ahí un poco, ¿viste? No es lo que más me llamaba la atención, pero estaba ligado. Estábamos pensando nada más, divagando un poco y viene mi viejo y me dice,
mirá, vos sos la tercera generación, yo no voy a dejar que la tercera generación arruine la empresa como pasa siempre. Así que vos te vas a ir a estudiar algo que sirva para mantener la empresa en pie. Ujú. Así que bueno, de ahí Tomaste el desafío. tomé el desafío, o sea, de formarme para integrar la empresa. De apilar ladrillo pasé a hacer contabilidad. Ujú. La verdad que fue un giro 360 totalmente, porque veníamos de hacer algo totalmente estructurado, de seguir un ritmo a llegar a lo que es la parte contable y administrativa, que no es una solución sola ni hay que seguir un caminito, sino que tenés 200 y podés hacer todo de distinta manera. Ujú. Entonces transformar la cabeza en ese sentido fue trabajoso, pero fue linda la experiencia, y por suerte pude también acompañar los estudios con el trabajo. Simultáneamente. Sí, tuve la flexibilidad, pues, o sea, por ahí un poco no dependía de tener un horario tan riguroso, era más flexible, pero podía moverme ahí y podía trasladar a la facultad los casos que tenía, y de la facultad llevar un poco los conocimientos a la empresa. No, eso no quita también que el día que me recibí fui y me senté el primer día en la empresa y dije, bueno, ¿qué hago acá? ¿Qué hay para hacer? No tengo Claro. idea de nada, y fueron después otros 2 o 3 años hasta que me acomodé y entendí un poco el proceso, y empezamos a reformar lo que ya estaba hecho, empezamos a mejorarlo. Ahora, ¿cuánto, más allá de esa aclimatación que requeriste, digamos, desde que terminaste con tus estudios? Pues nosotros tratamos de promover también desde el podcast y desde el programa la formación en carreras afines a la cuestión económica. ¿Cuánto te aportó ese estudio, digamos, y esa licenciatura en administración para lo que hoy estás desarrollando? No, y todo, la verdad que si hay algo que tengo que destacar es que me formó mentalmente para la toma de decisiones, algo fundamental. Recuerdo que una vez una persona me dijo, cuidado que los números no te hagan frío. Y lamentablemente los números son fríos. Uh-huh. Uno pasa a ser parte, incorpora a su vida diaria eso, el análisis de todos los factores, promoviendo los distintos escenarios, y ahí uno se coloca y se fija para dónde quiere ir, tomando el riesgo, analizando qué cantidad de riesgo tenemos. Uh-huh. Si bien la última decisión nunca la tengo yo, pero pasa por preparar el estudio con el conjunto que tenemos, el equipo en la empresa hoy, de las dos empresas. Presentamos la información, lo analizamos y pensamos cuál es el rumbo mejor, y bueno, pues se presenta al que tiene la última decisión y dice sí o no. Uh-huh. Pero con todos los elementos ya analizados y bien, digamos, medidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Yo, la verdad que es más fácil, hoy es más fácil teniendo eso, y admiro un poco las decisiones que fue tomando mi viejo, porque él tiene secundario completo nada más. Uh-huh. Y pudo hacer todo lo que hizo, y fue siempre una persona con mucho instinto para tomar buenas decisiones. Uh-huh. Y hay veces que tenemos el instinto y hay veces que no tenemos el instinto. Entonces tenemos que formarnos también para que, si no tenemos el instinto, empezar a trabajar la cabeza para poder verlo desde un punto de vista más técnico. Y en ese aspecto también, más allá de que vas teniendo esas herramientas, la realidad te va presentando desafíos constantemente. La situación económica de nuestro país, que es sumamente volátil en este momento, nuevamente, bueno, ¿cómo están preparados, digamos, y cómo intentan de alguna manera también, aislarse, protegerse, y en qué medida también, y ahí vamos incorporando un poco también el otro tema, la otra temática que desarrollamos habitualmente, que es la de usar las herramientas de mercado de capitales. Eso les fue sirviendo como chaleco antibalas, digamos, frente a estas situaciones que se van presentando también. Nos gustaría que nos cuentes. Sí, yo a Seba justo lo conocí en otro contexto también. Era un poco, estaba más tranquilo los mercados, y si bien no fue solamente para protegernos, sino que fue para dar un salto cualitativo en lo que fue en la empresa, en el fondeo y conseguir los recursos. Hoy el mercado de capitales ofrece una amplia gama de opciones para
para proteger todos nuestros activos. Y bueno, como te decía, también nos aporta desde un punto de vista más recursos para seguir ampliando con lo que están trabajando ahora Seba en conjunto con Leo, con Leo Picardi, con la parte de préstamos. Eso está muy interesante, estamos trabajando ahí. Nos aporta algo y nos soluciona algo también en la que nosotros tenemos que invertir mucho tiempo desde la empresa y tener que estar una persona abocada puntualmente a eso, a estar armando las carpetas, buscando, analizando las tasas y todo esto. Y bueno, la propuesta que viene del servicio de consultoría nos aporta una solución importante, ahorrándonos recursos y tiempo, y con la información precisa para tomar una decisión. Bueno, vamos para acá, vamos para allá. O sea que podría decirse que hay un momento, digamos, pre-mercado y post-ingreso de ustedes también a la utilización de esas herramientas. Sí, si bien el mercado tradicional, que serían los bancos, recién ahora están desembarcando en lo que son fondos comunes de inversión y todo eso, que son un poco más fáciles de usar, porque antes, si bien existían, pero puntualmente acá en Misiones tenemos el problema que te cobran rentas al ingresar la plata y a sacarle la plata. Claro. Entonces hoy ya se sacó esa limitante, ya no tiene ese impuesto, pero nosotros ya lo venimos trabajando antes, ya teníamos ese ejercicio anteriormente en el mercado de valores. Pero hasta antes de eso, ¿qué era? ¿Plazo fijo? Y ni tanto plazo fijo, porque tampoco rendía. No rendía. No te protegía lo suficiente. No rendían, y llegó un punto en que decíamos, bueno, las desestabilizaciones que teníamos, las corridas, nos hacían dudar de poner o no, o proteger los activos ahí dentro del plazo fijo. Entonces nos fuimos y como decimos siempre, salimos al mercado de capitales y nos protegimos afuera y resguardamos todos los valores ahí, en donde si había una corrida, la plata estaba ahí bajo otras legislaciones, nadie la podía tocar. Y nos dio una facilidad también para operar esto, porque teníamos la plata rindiendo ahí, trabajando ahí, y bueno, todos me dicen, no, qué loco, estás invirtiendo en bolsa, ¿qué estudiaste? ¿Sos corredor? No, yo tengo gente que me asesora, gente que sabe, está todo el equipo de NET todo el tiempo, está Seba pasando la información, está Guille también, Diego está pasando. Guille es el hermano famoso de Diego. No, es Diego. Diego siempre nos está pasando puntualmente ahí el brief del día a día, entonces sabes para dónde ir. Y hasta dijimos, bueno, tenemos la plata allá afuera, ¿qué hacemos con la plata? ¿Solo la puedo tener ahí? No. Cuando vos agarrás tus activos, los pones en bolsa, directamente, si lo tenés en bolsa, ya podés pagarle a la persona con la que quieras hacer una transacción desde la bolsa. No hace falta que des toda la vuelta a recuperar la plata, tener la plata en mano y es abrir la cuenta, hacer un cheque a mano. No, ya directamente, y ahí es donde fue también el puntapié para empezar a trabajar con iCheck. Nadie sabía qué era el iCheck, para qué servía y a quién pagarle. Y desde este punto empezamos a trabajar, no, prefiero hacer el iCheck, salimos acá, salimos allá, tener un control y es inmediato, puedes trabajar con el proveedor que está a mucha distancia y ya le llega el iCheck por el banco y te quedas tranquilo que no tuvo que ir en sobre, que lo llevó un vendedor y que el vendedor perdió el cheque o se lo robaron o se lo cobró. O con cualquier riesgo que pueda haber con el físico, ¿no? Cualquier riesgo, entonces minimizás riesgo, nuevamente estás minimizando riesgo desde el punto de perder tus activos o la depreciación o solamente el simple hecho de que el pago no le llega al proveedor y está pagando intereses. O sea que, digamos, siendo un global, son todas ventajas casi. Sí, son todas ventajas, no es por endulzar, o sea, digo, pero casi por, más que nada porque, digamos, siempre está presente el riesgo, ¿no? Sí. Pero esa sería eventualmente la dudosa. Digamos. Bueno, los negocios son riesgos, si no vamos a querer tener riesgo, nos quedamos sentados en la casa mirando hotel. No. Totalmente, ¿no? Pero, digamos, en definitiva, ventajas desde el punto de vista de la optimización del manejo de los recursos, de flujo de caja, de la utilización de, digamos, los mecanismos informáticos, ¿sí? Para los pagos, o sea que seguridad,
en definitiva. Sí. O sea, son muchas cosas realmente, ¿no? Y aparte también es el entrar en este mundo del mercado de capitales nos traccionó y nos obligó también como empresa a establecer distintos circuitos administrativos y a aprender a manejarnos con la información que obteníamos de la bolsa y a estandarizarnos y normalizar. Bueno, ¿cuánta plata salió? ¿Dónde está la plata? ¿Cuánto rindió? ¿Cuánto tengo al final del día? Uh-huh. Y es un ejercicio que uno nunca lo hace, o lo hacía muy poco, Claro. porque no estábamos pendientes de eso. Entonces nos dimos cuenta también, como evaluación administrativa de dónde estamos parados, nos faltaba bastante en profundizar en estos puntos. Uh-huh. O sea también, que también, digamos, fue una inyección de orden, por decirlo de alguna manera, sí, también para la empresa. Nos obligó a ordenarnos y también un poco formarnos, porque Claro. lamentablemente hoy, bueno, yo salí del secundario con otra orientación. En la facultad sí vimos algo de mercado de capitales, no muy en profundidad, pero sí se lo vio. Pero trabajábamos con simuladores y las empresas que ponían para el simulador eran empresas que cuando teníamos que hacer los Excel con los resultados de las inversiones que teníamos, Sí. no te alcanzaban los ceros de la hoja para los millones que Claro. tenía me acuerdo que había una empresa que era fabricante y licenciatario de máquinas para casino. Uh-huh. Y era imposible ponerle la única empresa, porque a comparación de las telefónicas y todo eso, la que daba unas rentabilidades pero exorbitante era esta, y no te alcanzaban los ceros para ponerlo en el cuadro. Entonces por ahí un poco uno dice, bueno, qué locura esto, ¿cómo lo llevo yo a la empresa? Y esa fue la única experiencia que tuvimos desde ese punto. Entonces fue un poco también con Seba formarnos y aprender y abrir la mente a este mundo de las inversiones. O sea que vos, si tuvieras que recomendarle a un colega empresario tuyo, se lo recomendarías. Sí, totalmente. Es más, tengo colegas que ya lo conocían de antes a Seba. Ah, bien, sí, bien ganado. Ya venían trabajando, sí, y yo decía, bueno, qué loco, ¿y qué es lo que ellos hacen? No, ellos están tradeando todo el día. Uh-huh. Todo el día estaban, van y vienen, toman. Y en un momento fue otra cosa que tuvimos, que cuando no conseguíamos fondearnos en ningún lado, hasta la bolsa nos daba caución, o sea, nos daba un pequeño préstamo, pero, o sea, si no era muy largo, pues llegamos por ahí a romper el ciclo de cobranzas y por toda la corrida que teníamos, y bueno, lográbamos fondearnos ahí. Así que la verdad que una experiencia altamente recomendable en un aspecto que todavía en la Argentina, en general, ni hablar de emisiones, digamos, es como que se estaba evangelizando con esto, ¿no? Actualmente. En la Argentina sigue siendo muy chico, pero aún así le da muchas soluciones a las empresas, en definitiva, ¿no? Bueno, dejamos este aspecto porque hay otra cosa en la que nos queremos enfocar y que tiene que ver con una inclinación familiar, parece ser, porque también tu papá ha sido, en este caso, y sigue siendo de alguna manera dirigente empresario, por la representación, digamos, ¿no? Por participar de las entidades en las que se reúnen las distintas empresas. Vos sos titular de la SEM Joven, que es la Confederación Económica de Emisiones. Entre paréntesis, aclaremos nuevamente, estamos charlando con Fernando Goichik, licenciado en Administración, integrante de Transporte Goichik, aquí en la provincia de Misiones, de Leandro en Alem. Bueno, integrás la SEM Joven. ¿Qué tan importante también es para el empresario tener esta participación institucional en, bueno, justamente en cámaras y en sectores que los representan? ¿De qué manera, digamos, qué importancia le darías vos a eso? Evidentemente se la dan, digamos, pero ¿qué les significa a ustedes también esto? Yo te diría que es fundamental que las empresas participen en la gremial empresaria para obtener respaldo, para poder también formar a las futuras generaciones que tenemos, que eso es también un poco de lo que nos encargamos, y tratar de contenerlos y mostrarle un poco, bueno, este es el mundo empresario, este es el grupo que te apoya cuando tenés o tenés un problema puntual, y estos son los caminos que tenemos para solucionarlo. Uh-huh. La gremial empresaria es un trabajo arduo que se lo hace prácticamente filantrópicamente. Sí, ad honorem. Ad honorem, pero los resultados que uno tiene en el mediano o largo plazo
son muy buenos, siempre son positivos y siempre la balanza queda de ese lado, en el que podemos sacar provecho o por lo menos solucionar una cuestión en la que solos como una persona única no podríamos. O como una empresa o como una sociedad, tampoco, digamos, Exacto. ¿no? No le vas a ir a golpear la puerta al ministro de Economía, por decirlo de alguna manera, para que te atienda. Exacto, en la gremial empresaria tenemos representación de las cámaras, puntualmente en la SEM, son todas las cámaras que tienen una actividad en la provincia, son el comercio, las forestales, las de transporte, que es la que pertenecemos, las estaciones de servicio también, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos un reclamo, un planteo hacia una autoridad o hacia un ente, la que va es la SEM, y está hablando por todos los sectores. No es Juan de los Palotes que va a decirle, che, mirá, a mí me parece que esto está mal. No, cuando va a la SEM dice, mirá, todos estos actores que integran todos estos rubros opinan que esto está mal, que podríamos mejorarlo, o se va con una propuesta, che, mirá, necesitamos, te planteo esto estaría bueno hacerlo, fíjate si podés aplicarlo. Uh-huh. Entonces el valor que tenemos es ese, es muy grande, es mucho lo que se puede hacer, y hay que desterrar un poco también el mito de la satisfacción inmediata de pertenecer a una cámara empresaria, claro. O a la cámara de comercio, por ejemplo. Porque Sí, todos sí. dicen, bueno, yo me sumo, ¿qué tengo? ¿Qué beneficio obtengo? Es que ya, ¿qué tengo? Claro. No sé, bueno, qué sé yo, no vas a tener 50% de descuento en un restaurante, o venís y todos los meses te lleva una bolsita con un regalo. Uh-huh. No es así. Tenés el beneficio, tenés la apertura a plantear tus problemas y a buscar soluciones en conjunto y a aprender de los otros que seguramente tienen el mismo problema que ya lo pasaron o uno similar, de donde uno puede sacar la parte buena de la experiencia sin transitar todo ese camino y solucionar el planteo que tenemos. Encontrar en definitiva atajos también para poder sobrellevar, digamos, los obstáculos que se te vayan presentando en el camino empresario. SEM, que recordemos, o sea, como que vos también describiste una parte, ¿no?, de lo que es el organigrama de la gremial empresaria, Cámara de Comercio, Confederación Económica de Misiones, que a su vez también integra, digamos, dos entidades importantes a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel nacional, si lo ponemos así en orden vertical, claro. Estaría la entidad madre, que es CAME, que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa. A nivel provincial es la SEM, que Exacto. aglutina a todas las cámaras de comercio, y en cada localidad está la Cámara de Comercio. También a nivel nacional estamos representados por la Cámara Argentina de Comercio. Uh-huh. Esas son las dos grandes que están ahí. Nosotros estamos bajo el paraguas de ellos, que claro. bueno, CAME, aparte de hacer todo el trabajo que tiene y que abarcar a todos los sectores, es paritarista en la parte de comercio. ¿Qué experiencias también, digamos, más allá de estas que estás comentando, digamos, porque también hay capacitaciones, digo, hay un montón de beneficios que realmente se pueden obtener, digamos, no, como decías vos, un descuento en un restaurante, pero otro montón de beneficios, digo, abrirte a otras experiencias, ir a ver cómo se planta el olivo en algún lugar, por decirlo de alguna manera, algo súper, digamos, raro para nosotros acá en Misiones, pues nos dedicamos a otra cosa, pero de todo se rescata algo en definitiva, ¿no? Hay también una constancia ahí en el tema de capacitación y de abrirse a otras experiencias, ¿no? Sí, CAME y la Cámara de Comercio, las dos sí. Que tienen esto, continuamente están trabajando en un sistema de capacitación. Además, ambas tienen plataformas virtuales en la que uno accede, personalmente puede trabajarlo, o si nosotros como empresa queremos capacitar a la gente que trabaja, también tenemos esa opción. Lo que sí, desde la parte joven de CAME Joven, que la integramos desde la SEM, sí. Vimos que hay una gran falencia en lo que es la educación financiera. Uh-huh. Desde CAME estamos trabajando en una ley, en formación de una ley nacional, por lo menos los cimientos, y esto lleva mucho tiempo trabajarlo, ¿no? Ojalá salgan Claro, es un trabajo a largo plazo. Es a largo plazo, pero bueno, por lo menos hay que empezar a darle rodaje, y bajándolo más a un nivel local, ya estamos trabajando en conjunto
para poder formar y capacitar a los chicos que están saliendo de secundaria. Uh-huh. Una experiencia que piloto ya la están trataron de implementarla en un par de lugares. Sí, nosotros nos contactamos, mejor dicho, no es que nosotros nos contactamos. Nosotros nos contactamos con CAME para poder bajar algo más formal. Uh-huh. A nosotros, puntualmente a mí, nos contactaron desde un par de escuelas en Alem, un par de profesores y profesoras que vieron la falencia de los chicos, y lo primero que notaron es que los chicos no tenían experiencia o no sabían cómo ir a encarar la búsqueda de trabajo. Uh-huh. O sea, armaron un trabajo y con un taller de currícula, de empezar a formar a los chicos. Fuimos a visitarlos varios empresarios y hicieron el ejercicio de hacer una entrevista cara a cara. Y claro, una entrevista laboral. Una entrevista laboral, nosotros elegíamos al azar un currículum, bueno, lo miramos, los entrevistamos, les decimos que tenían que mejorar, que no, comentarles qué aspecto del currículum tener en cuenta, qué destacar, qué no, y bueno, ya cuando hagamos la entrevista decir, bueno, esto está bien, esto está mal, uh-huh. Mejorarlo. Quedó ahí en la parte formativa de la búsqueda de trabajo, que los chicos lo necesitan. Uh-huh. Y en comentarios surgió esta idea de también formarlos con una educación financiera. Sí. Hoy, por más que se tenga alguna que otra materia, los chicos siguen sin saber qué es una tasa de interés, qué es el costo financiero total, me sirven o no me sirven las cuotas, qué hago con esto, qué hago con aquello, mis deudas, uh-huh. no saben administrarse con las deudas, cuánto me cobran por tomar este tipo de préstamo en tal lugar. Claro. Y es algo que venimos a trabajarlo. Estamos terminando de cerrar cómo va a ser el cronograma y el temario. Si bien ya está armado desde CAME, pero CAME tiene una diplomatura que es de 4 semanas, nosotros tenemos que bajarlo a un módulo de 1 hora. Claro. ¿Sí? Con el contenido que sea claro y con un formador para los chicos. Y empezar a trabajar desde ahí, despacio, porque así como yo salí desde la facultad sin conocimiento y sin formación de el mercado de capitales, ellos salen sin formación de lo que es lo básico. Claro. ¿Sí? Desde cómo operar con la compra y la venta, o los márgenes de ganancia, o el costo financiero. Claro, esto es muy básico lo que vos estás contando, digamos, no pretendemos que te salgan traders, digamos. No. Para nada, sino que tengan ese conocimiento básico como para poder emprender lo que sea, digamos, con justamente esas herramientas fundamentales, porque si no, tenés muchas posibilidades de fracasar. Sí, ¿no? Y es algo que tenemos que destacar también, es que están emprendiendo mucho los chicos. Uh-huh. Cuando hicimos las entrevistas, nos dimos cuenta rápido, la mayoría de las chicas ya está trabajando en un emprendimiento propio o lo está armando. Todas prácticamente estaban trabajando. Por ahí los varones son un poco todavía más tranqui. Más tranqui en ese sentido. Vos le preguntás, bueno, ¿vos qué hacés? ¿Hacés algo? No, yo no hago nada, estoy queriendo ver. Y no, las chicas te decían, no, yo trabajo en el fondo de mi casa, tengo un localcito, una piecita, atiendo, hago uñas, hago maquillaje. Genial está lo que hacen. Uh-huh. Pero ese trabajo que hacen requiere equipamiento. Claro. Y para comprar equipamiento, por ahí al principio no le alcanza solamente con lo que tienen, que van consiguiendo de su trabajo, sino que tienen que fondearse. Entonces ahí es donde queremos apuntar para lograr desarrollarlos. Y también otro aspecto importante que vimos ahí es que buscan el trabajo de medio tiempo. Claro. Lamentablemente hoy en la provincia tenemos empresas muy tradicionales que todavía estamos con horarios tradicionales, con trabajo tradicional. Sí. Que todavía no nos sirve el medio tiempo. Hay puntualmente algunas empresas que sí, te dicen, bueno, yo necesito una persona de medio tiempo que durante la mañana se encargue de la carga de datos, sí, y trabajar remotamente de 8 a 12. Claro. Listo. O facturás, sí, ponele. O facturás, ponele, o me cargas el stock, o me cargas facturas, lo que sea. Claro. Son muy pocas hoy. Claro. ¿Sí? Seguimos necesitando la mano de obra tradicional, el oficio, el operador, y muchas veces también necesitamos trabajar
de 8 a 12 y de 15 a 18. Ahora, 19. vos esto es interesante, digamos, esto que comentás, ¿lo asociás más a una cuestión generacional o a los efectos secundarios de la pandemia? A ambos. Ajá. A ambos. Con la pandemia, yo creo que todos descubrimos que no le estábamos dedicando tiempo a lo que nos gusta hacer. Uh-huh. Que no estábamos teniendo tiempo libre, que estábamos envueltos en esa vorágine que teníamos del día a día normal. Como que la pandemia nos frenó, nos dijo, che, estas cosas se pueden hacer distintas. Claro. Listo, sí. Muchas sí la cambiamos, incluso a nosotros nos pasó. En la distribuidora trabajábamos el horario de la mañana, se arrancaba a las 7, se terminaba al mediodía, después a la tarde se seguía y se trabajaba hasta entrar a la noche. Un mundo dijimos, no, es más efectivo arrancar y terminar después mediodía y pusimos horario corrido y nos funcionó. Uh-huh. En una parte. En otra parte seguimos trabajando a la mañana y a la tarde porque no te alcanza mediodía para hacer todo. Claro. Y el planteo que teníamos de muchos también era decir, bueno, no, yo busco medio tiempo porque me gusta, yo tengo ganas de hacer mis hobbies. Uh-huh. Bueno, nadie lo formó para decirle, bueno, sentate, haz los números, a ver si te va a alcanzar con el trabajo que vas a conseguir para vivir, sostenerte y hacer lo que te gusta. Sí, tenés que obtener la rentabilidad como para poder equilibrar todas esas cosas, como decís vos. Totalmente. Si no, los chicos se chocan contra una pared y es un cimbronazo, es difícil tener 18 años, salir del colegio con toda la expectativa y pegarte un palazo le metés terrible. con todo y en 6 meses estás ahí que se te cayó la estantería de lo que vos tenías planeado y armado y tenés que salir a echar la cabeza y salir a laburar como cualquier otro. Cuando uno dice sale del colegio, no, yo no voy a hacer esto, no, yo voy a hacer otra cosa, yo no pienso trabajar así, no. Bueno, una cosa es el ideal y otra es la realidad, claramente, ¿no? Sí, y eso es lo que buscamos, darle ese baño de realidad, pero también tomando algo de eso. Sin tumbar los ideales, porque al fin y al cabo hoy lo que mueve al que quiere emprender o al joven o al que arma su negocio o al que va a trabajar todos los días, esos son sus ideales. Uh-huh. Tenemos que mantener, decía un amigo, que tenemos que mantener viva la chispa emprendedora. Decía. Totalmente. Entonces eso afecta a todos los aspectos de la vida. Fernando, y quiero terminar con la cereza del postre, porque da la casualidad de que, vuelvo a insistir, digamos, esta charla ya la estamos reeditando, en realidad, porque bueno, tuvimos inconvenientes técnicos con la anterior, pero está buenísimo porque en ese momento lo tocábamos como un potencial y ahora lo tocamos como una realidad también. Para la gente que nos va a escuchar acá, en la provincia de Misiones tuvimos elecciones hace muy pocos días. Y Fernando, vos también habías tomado antes, obviamente, ya hace unos cuantos meses supongo, antes de las elecciones, la decisión de presentarte como candidato a concejal en tu ciudad. Sí, también eso. Por si te faltaba algún problema. Digo, también, para un empresario, ¿qué significa poder asumir, digamos, una responsabilidad política? Y es... Más allá de que también lo es, obviamente, no es que acá decir, bueno, yo tengo cajoncito acá donde soy empresario, acá y soy persona, acá soy licenciado en administración, ¿no? Es todo un todo. No, esto ya nos forma como persona y es ir a aportar lo mismo que damos a la empresa y a nuestra vida diaria. Es ir a mejorar, devolver un poco lo que nos aporta la ciudad a nosotros y seguir dando el norte para que las cosas se hagan bien y de la mejor manera. Ya venía participando, si se quiere, de una manera en la gestión pública, llevando adelante las consultas que se hacían en las audiencias públicas. ALEM tiene reglamentado las audiencias públicas para los presupuestos municipales y los balances. Entonces participábamos de esta manera, mirando los balances, mirando los presupuestos y haciendo las preguntas pertinentes de por qué así, por qué no y por qué no podemos mejorarlo de esta manera y hagámoslo así. Entonces se lo llevaba al municipio y bueno, ahí tenemos las devoluciones, cosa que no muchos lo hacen y el ciudadano común, por así decir, no
no está enterado muchas veces. No, Tampoco no. está enterado que se puede hacer eso. Nos damos cuenta también que hay cosas que se pueden trabajar, como los presupuestos participativos, y que muy poca gente va a participar de esa audiencia para saber qué destino tienen los fondos y si se usaron o no. Claro. Entonces, Ahí nació un poquitito esto que hoy se termina convirtiendo en una concejalía. sí, ya venimos trabajando ahí hace años. También un poco se hereda también eso, porque mi viejo también fue concejal del 2003 al 2007, así que de ahí ya... Bueno, venimos había, digamos, aprendiendo. también una pertenencia familiar, como la hay en la gremial empresaria, porque tu papá también, si bien ya dentro de poco va a dejar la presidencia de la CEMAC, que es la Cámara de Empresarios Misioneros de Transporte, Sí, de carga, también él fue un poco el que sembró la semilla tanto de lo político como de lo de la gremial empresaria. Sí, totalmente. ¿No? Fue crecer viéndolo, trabajar en la gremial empresaria y en la política, aportando mejoras y soluciones. Uno siempre trata de buscar lo mejor ahí y es eso, mejorar. Uh-huh. ¿Y cómo fue, digamos, el tránsito de los empresarios? Porque una cosa es como que, uno parece que estuviera más protegido en su ámbito, ¿no? A la política partidaria, en donde te pones en una vidriera que no es como la otra, ¿no? Sí, si bien... ¿Se lo aconsejás a tus colegas? ¿Hay que ocupar los lugares? Sí, no, eso es algo que remarcamos siempre. Nosotros tenemos que ocupar los lugares. Pues los lugares que no los ocupamos, los ocupan. Y después siempre salimos a quejarnos nosotros de por qué las cosas se hicieron de una manera se tomaron y no decisiones, de la otra. Claro. Bueno, la solución a esto es involucrarse, no queda otra. Involucrarse tiene su contrapartida que, estás un poco más expuesto, ya la gente te conoce, no como el empresario, que gente no tiene ni idea que fulano trabaja allá, Claro. esto no existía, y después te dicen, no, ya pasaba a ser la figura pública, ahí está, fulano de tal, tiene tal cargo, ahí va, ahí pasó, y Reclamale, y por ahí un poco uno tiene que aguantarse el que te digan, no, mirá, pero fulano es político y estaba por tal partido, pero se fue a juntar con el empresario de allá que hace otra cosa, mirá. uh-huh. No, la verdad que no, un poco siempre sacar el mejor rédito de esto, el consenso, y es estar abierto a trabajar de la mejor manera. Así que hay que estar abierto a esas posibilidades también y a tomarlas en tanto en cuanto uno tenga también la motivación, ¿no? Sí, siempre y cuando esté la motivación, es igual que ingresar al mercado de capitales, es lo mismo esto, de la misma cantidad de riesgo, porque tenés que dedicarle tiempo, tenés que estudiarlo y también tenés que tomar decisiones. Así que es todo ya el mismo ejercicio en todos los sentidos. Por ahí es una etapa nueva que uno tiene que acostumbrarse nada más a trabajar de otra manera, no es tan ejecutivo como uno está acostumbrado, porque Claro. una empresa dice, esto se hace así, a los 5 minutos se está haciendo, Totalmente. o ya te pones a trabajar vos. Esto tiene otros tiempos y se trabaja de otra manera. Aprender Que a... es otro el que va a tener que hacer lo que vos legisles, ¿no? Tal cual. Entonces, un poco, viéndolo bien, de la mejor parte, nos ayuda a trabajar la paciencia y a la espera de los resultados de cómo tiene que ser y ver cómo se llevan las cosas en el transcurso del tiempo y qué mejor si la inmediatez o tomarnos nuestro tiempo para evaluar y ver cómo se aplica. Totalmente. Bueno, Fernando, te queremos agradecer mucho por haber dispuesto de este tiempo para charlar con nosotros. Fernando Goichik, que a partir del 10 de diciembre, todavía falta bastante, va a asumir como concejal en su ciudad, en Leandro en Alem, además de hacer y de seguir haciendo todo esto que hace. Y acá, le va a sumar otra actividad. Se va a dedicar a la actividad tuerca. También va a correr en karting, por si te faltaba algo. Así que, de paso, hay que decir también, para la gente que nos escucha de otro lado, que, Alem es una cuna del karting. También. Sí, el karting está. Después tenemos que ver si el problema está entre el volante y el asiento. Claro, el relleno, por decirlo de alguna manera. El piloto vamos a ver si surge en algún momento o no. Si por ahí me dicen, flaco, dedicate a lo tuyo nomás. Seguí nomás, andá con seco. Seguí nomás, vendelo al karting y andá a tu empresa. Y seguí con lo tuyo. Fernando, te queremos agradecer mucho y ojalá que también tu experiencia que nos acabas de contar resulte inspiradora para a lo mejor muchos jóvenes emprendedores
para chicos que están estudiando, para chicos que están pensando en estudiar y para gente que, bueno, dice, che, ¿me servirá dedicarme a esto? ¿Me sirve dedicarme a la actividad, digamos, y a representar a mis pares? ¿Me sirve participar en la política? Bueno, me parece que acá está demostrado que todo tiene esa utilidad, ¿no? Y esa potencial utilidad que después ya estará en vos, digamos, y está en cada uno poder saber utilizarla, ¿no? Totalmente. Coincido 100% con vos, Ale. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. No, gracias a vos, gracias a Seba y a todo el equipo. Gracias.